San Judas. Muchos no conocen esta epístola, pero ya les vamos a dar alguna orientación con respecto a ella. Y para que la encuentre bien facilito, váyase hasta el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, y retroceda un libro. Exactamente antes de Apocalipsis está la epístola o la carta de Judas el apóstol. Lógicamente, no estamos hablando de Judas Iscariote, no. Este es otro Judas que ya les voy a dar a ustedes una referencia. Si ya ubicaron el libro de la epístola universal de San Judas, entonces solamente le pido que me preste su atención y enseñarle en primer lugar lo siguiente. Cuando nosotros escuchamos de una vez Judas, inmediatamente nosotros lo asociamos con Judas Iscariote, con Judas el traidor. Pero debe usted saber que este nombre Judas era un nombre bastante común en el contexto de la vida de nuestro Señor Jesús. De hecho, si usted lee las genealogías, habían muchos Judas. Era un nombre pues común, no tenía nada de malo. El hecho de que Judas Iscariote haya hecho lo que hizo, pues le da esa connotación que nosotros la asociamos con maldad, pero no es así. Entonces, solo para que vayamos comprendiendo quién es él, por favor vaya al Evangelio, sin perder esta cita, vaya al Evangelio según San Mateo. Y ya va a ver usted, vamos a aprender un poquitito solo para que usted reciba la palabra en paz. Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, Mateo 13:53, solo para que conozca quién es Judas, el que escribe esta epístola. ¿Lo tienen? Mateo 13:53, solo se lo voy a leer. Dice el encabezado: Jesús en Nazaret. ¿Así estamos? ¿De acuerdo? Muy bien, lea con cuidado. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, de donde él tenía el origen, su familia, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Comience. ¿No es este el hijo del carpintero? Comenzamos a hablar del papá, ¿ya? ¿No se llama su madre María? Estaba en su tierra, lo conocían. Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ese es un mensaje aparte muy hermoso, pero solo estamos queriendo conocer un poco de la vida de Judas apóstol. ¿Quién era Judas entonces? Judas era hermano de Jesús. Usted debe saber que el primer líder de la iglesia, si usted lee el libro de Hechos de los Apóstoles, que todo cristiano debe conocer la Escritura. Todo cristiano debe conocer la Escritura. El primer líder de la iglesia no fue como tradicionalmente le han enseñado.
Pedro. No fue Pedro el primer líder de la iglesia. El primer líder de la iglesia se llamó Jacobo. Y si usted vuelve a leer el verso 55 del capítulo 13, veamos: ¿no es este el hijo del carpintero? Ahí está papá. ¿No se llama su madre María? Ahí está mamá. ¿Y sus hermanos? ¿Quién? El primer líder de la iglesia era también hermano en la carne de Jesús. No era Pedro. Si usted lee el libro de Hechos de los Apóstoles, encontrará que inclusive ellos dicen: y nos reunimos con Jacobo y los demás. Y Jacobo nos dio estas instrucciones. También se le llama Santiago, pero es el mismo. Entonces, para que usted vaya conociendo un poco más la escritura, dos hermanos de Jesús, la escritura registra que se convirtieron al evangelio. Estos, en algún momento, cuando Jesús estaba en su ministerio terrenal, sus mismos hermanos lo afrentaban. En algún momento que Jesús estaba con ellos, sus propios hermanos le dijeron: ¿qué haces aquí? ¿Por qué no subes a la fiesta? Porque el que quiere darse a conocer no se esconde, sino que se hace público. Sus hermanos lo enfrentaban. Ahí estaba Jacobo y ahí estaba Judas. Pero cuando Jesús, escuche bien esto, a causa de su cercanía, a causa de su parentesco, ellos son testigos de primera fila que Jesús resucitó. Y se dieron cuenta que vivieron con el Hijo de Dios. Y entonces se convirtieron al evangelio. Por lo menos la escritura nos señala de Jacobo y de Judas. Judas termina siendo también un protagonista en la iglesia. Y se toma, hermanos, la atribución Judas y la responsabilidad de escribir también sus epístolas, en este caso la epístola universal, que es la única que escribió, una epístola muy corta, pero es una epístola, hermanos, llena de una energía, de un poder y de un mensaje que, aunque es cortita, realmente es una enseñanza de vida poderosa. Y hoy entonces queremos compartir del hermano de nuestro Señor Jesús. ¿Cuál era la diferencia? Que todos estos otros eran hijos de José y de María, y Jesús había sido engendrado en el vientre de su madre por la obra del Espíritu Santo. Lógicamente sus hermanos crecieron con él, y los hermanos, nosotros hoy le amamos por el testimonio de las Escrituras, pero yo me pongo a imaginarme a Jesús como su hermano mayor. Ustedes saben que entre los hermanos siempre hay problemas. ¿Sabía usted eso? ¿Cuántos tienen hermanos aquí? ¿Cuántos tienen hermanos? Levante su mano. ¿No fue hijo único? Ahora, bájeme su mano. ¿Usted cuando fue niño tuvo problemas y pleitos con sus hermanos? Eso parece que no puede faltar en la casa. Todos tuvimos esos problemas. Yo me río porque yo tengo una hermana mayor y mi mamá goza con esto porque siendo mi hermana mayor, pues ella ya siendo una joven adolescente y teniendo muy poco que hacer en los pueblos, miraban muchas novelas. Y en esas novelas no hay cosas que no pueden faltar, como las lloronas, ¿sí? Yo les digo las telelloronas. ¿Se han fijado ustedes que lloran? Lloran, no sé cómo hacen tanto para llorar, pero lloran mucho ahí. Y no faltan tampoco las cachetadas. ¿Se han fijado ustedes? Ahí las cachetadas, no hay novela donde no se den menos de 1000 cachetadas, creo yo. Si no es de un modo, es de otro. Y entonces mi hermana, que miraba novelas, practicaba cachetadas conmigo, fíjese usted. Ella ya era una adolescente y entonces practicaba las cachetadas que miraba en las novelas, las practicaba conmigo. Y yo un día le dije a mi papá: papá, mira, fíjate que yo no aguanto. Le digo, Peggy se llama mi hermana, Peggy, le digo, me ha agarrado a cachetada limpia y vos me has enseñado a no pegarle a las mujeres, ¿cómo hago?
Y me dijo mi papá, ay, dale vos también su sopapo. ¿Para qué me dijo? Pobre, me la tuvieron que ir a quitar después. Lo que les quiero decir es que entre hermanos siempre hay dificultades, y estos Judas y Jacobo crecieron con Jesús. Y Jesús tenía también como su primer nombre el Emmanuel, Dios con los hombres, Dios a semejanza de los hombres. Entonces ellos no tenían la revelación de que estaban viviendo y creciendo con el Hijo de Dios. Para ellos era su hermano, y se vinieron a convertir solo y cuando fueron testigos de la resurrección. Pero los hizo a ellos, ocurrió en ellos, mejor dicho, una conversión tan impresionante que se volvieron, hermanos, fieles defensores de la fe cristiana. La idea es que yo puedo ser adverso a la fe cristiana por mucho tiempo, pero el día en que yo reciba la fe cristiana, debo transformarme en un defensor de la fe cristiana. O sea, usted, hermano, no solamente debe venir a la iglesia como una visita. Usted debe ser parte de la iglesia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Visitas, seguidores y fans, Jesús no quiere. Jesús forma discípulos, verdaderos y verdaderas miembros del cuerpo del Señor. Judas entendió esta verdad y escribe esta epístola maravillosa. Abróchese sus cinturones, comencemos a leer un poco. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Ya vieron, ¿verdad? La presentación del verso 1, capítulo 1, verso 1. A los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. Alguien que diga amén a esta bendición tan grande. Mire usted, misericordia, paz y amor os sean multiplicadas. Yo digo amén a esto para mi vida. Ahora, Judas comienza y aborda rápido el tema: falsas doctrinas, falsos maestros. Amados, por la gran solicitud, mire usted, este hombre tenía una urgencia grande. Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Dejemos la escritura ahí, no la pierda, que vamos a seguir leyendo. Solo para comenzar diciéndole que Judas sabía, hermanos, de primera mano, por el testimonio de las escrituras, porque este hombre era un conocedor de la palabra de Dios. Lo que él cita, lo que él habla, lo habla con el fundamento del conocimiento del Antiguo Testamento. Manejaba perfectamente la ley. Y Judas dice que hay una gran necesidad en él para que nosotros, nos exhorta a nosotros para que contendamos ardientemente. Una cosa es contender y otra cosa es contender ardientemente. Una cosa es pelear y otra cosa es pelear ardientemente. Y Judas dice que nos exhorta a que nosotros contendamos por la fe que nos ha sido dada. Me interesa a mí esto y me ha hecho reflexionar, porque si algo es carente la iglesia hoy en día es de una actitud valiente para defender su fe.
Vivimos un tiempo, hermanos, donde el evangelio, por la costumbre de la gente, se va volviendo en una religión más, cuando nunca la Escritura dijo que el evangelio era una religión. El evangelio son las buenas nuevas de Dios a través de Jesucristo. Y el evangelio significa cambio, transformación, vida eterna, poder, autoridad. El evangelio, hermanos, es el diseño divino para acercar al hombre a el mismo Dios, pero no de una forma común, sino de una manera especial. Dios nos ha atraído hacia Él, no como siervos, sino como hijos. Y nosotros debemos desarrollar identidad de hijos, porque el que tiene identidad de hijo también tiene, hermano, el anhelo ferviente de defender lo que le pertenece. Usted no defiende lo que no es suyo. Y cuando una persona no tiene identidad de hijo en el evangelio, tampoco tiene el deseo de defender las verdades divinas, por cuanto no se siente parte. Pero Dios no anda buscando personas que simplemente visiten las iglesias. Yo quiero decirle a usted hoy, esta casa es su casa. Esta casa que se llama Eliasín es su casa. Yo en esta iglesia también quiero miembros, personas comprometidas con Dios y comprometidas con su obra. Esta casa que se llama Eliasín es tu casa. Aquí Dios te mandó. Y aquí Dios te ha dado su palabra, y aquí Dios tiene promesas para tu vida. Aquí Dios te va a llevar a alcanzar niveles que no has pensado todavía, pero Dios te ha llamado y aquí lo vas a alcanzar. Te lo profetizo. Dios te va a hacer alcanzar niveles que todavía no has alcanzado, pero debes tener identidad de hijo. Usted no defiende lo que no es suyo. Se me ha refrescado la memoria con este mensaje. Recuerdo la primera vez que mi padre compró un carrito muy pequeño, pero era mi carro, era el carro de mi papá. Si otra gente tenía carros mejores, no me importaba, porque el carro que estaba estacionado afuera era el que me pertenecía a mí. Y yo recuerdo que yo estaba dormido siendo un niño y me despertaba abruptamente pensando, mi carro está afuera. Y si yo miraba que alguien se acercaba mucho al carro, así se ponían descuidadas, me decía, ey, cuidado con el carro. Porque era el carro que mi padre había comprado con esfuerzo. Y me dijo, Néstor, este carro es nuestro. Y yo cabal entendí que ese carro ahora nos pertenecía a nosotros. Y cuidé ese carro. Para muchos era un carrito, para mí era mi carro. La identidad lo hace a uno, hermanos, sentirse parte de. Y usted debe saber una cosa, usted no es siervo de Jesucristo. Usted es un hijo de Dios y usted es una hija de Dios, y todas las promesas que Dios ha dado a través de Jesucristo para su vida son sí y también son amén. Pero Judas, el apóstol Judas nos dice, ustedes deben aprender a contender, a defender, a pelear por su fe si es necesario. Hay un problema grave, que en la forma en que le exponen el evangelio a la gente, la confunden. Nosotros hablamos
de todas las promesas de Dios, porque no puedo ignorarlas. Sería, ¿qué le puedo decir? Un suicidio en conocimiento no hablar de las promesas de Dios. Pero usted debe saber una cosa también, que la forma en que se nos ha expuesto el evangelio, muchas veces hemos recibido solo un evangelio de oferta. A la gente se le dice, o a veces ni se le dice, la gente cree que así es. A la gente se le dice: venga el Señor, Dios le va a perdonar sus pecados y se le van a terminar sus problemas. Y el Señor ya rápido le va a dar casa, le va a dar carro, no se va a volver a enfermar, no va a volver a tener problemas nunca más en la vida. Y la verdad es que Jesucristo no dijo eso. Hay promesas que nosotros venimos rescatando de la Escritura, pero Jesús sí prometió esto. Jesús dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Esa sí es palabra de Dios y usted debería decir amén. Jesús dijo que iba a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Habrán momentos buenos, habrán momentos difíciles, habrán momentos donde querrás tirar la toalla, habrán momentos donde te sientes débil, donde te sientes triste, pero aún en esos momentos Jesús está contigo. Si tú lo buscas, de donde estés te vas a levantar, de donde te encuentres te vas a levantar. Si sabes que Jesús está contigo, no te vas a quedar en el suelo, sino que te vas a levantar. Se nos ha enseñado tanto de lo que Dios nos da a nosotros, que hemos olvidado que Dios también, hermano, espera recibir algo de ti. La Biblia dice que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Como pastor yo tengo un sueño: comenzar un culto con este número de personas que están ahora, comenzar un tiempo de adoración con este número de personas. Personas que digan: tengo que estar temprano en la casa de mi Padre porque llevo adoración, tengo gratitud en el corazón. Estoy con ganas de llegar a la iglesia porque voy a adorar al que me redimió de mis pecados. Estoy agradecido con Jesús. Usted debe saber una cosa: actualmente, no hace 10 años, hoy, mueren a diario aproximadamente 10 personas en el Medio Oriente solo por ser cristianas. Hay personas que están pagando con su vida su fe en Jesucristo. Hoy hay personas que hoy mismo van a morir solo por ser cristianas. Y yo no puedo evitar reflexionar la misericordia de Dios para con nosotros aquí en Honduras, que aunque la gente habla tan mal de este país, nosotros somos, hermanos, gente llena de privilegios definitivamente. Nosotros vivimos en un país hermoso, que hay un montón de gente pícara, pero que Dios los va a limpiar en la medida, oiga bien, que los hijos de Dios cobremos nuestra identidad y que hagamos lo que tenemos que hacer. Como por ejemplo, les hablo yo de adoración y de alabanza. Dice la palabra de Dios que en medio de la alabanza de su pueblo el Espíritu de Dios se mueve. Y la Biblia enseña también que donde está el Espíritu de Dios, ahí también hay libertad. Uno no sabe lo que puede lograr cuando está en medio de un tiempo de adoración y en medio de un tiempo de alabanza. Quizás estás librando a tus seres queridos, quizás estás librando a tus vecinos, quizás estás librando a tu hijo, a tu papá, a tu mamá de un asalto, porque en medio de la alabanza el Espíritu de Dios se mueve, y donde está el Espíritu
Espíritu de Dios, dice la Biblia, ahí hay libertad. Tengo que decirle una cosa, que donde está el Espíritu de Dios no puede haber tinieblas. Donde está el Espíritu de Dios, el diablo tiene que huir. Donde el Espíritu de Dios está, el diablo tiene que marcharse. Hoy la gente tiene la costumbre, yo voy a escuchar la palabra nada más. No. Permítame enseñarle. Si viene a escuchar la palabra, ponga mucha atención entonces. Porque hoy en día, aquí en Honduras, nosotros no contendemos a favor de la fe a precio de nuestra vida. ¿Alguno de ustedes está bajo amenaza de muerte porque vino a la iglesia hoy? No, ninguno, estoy seguro. Y esto es algo que como pastor a mí me hace reflexionar, digo yo. Si esto es que sin ningún problema, a causa de la fe exactamente, la iglesia se ha vuelto, ¿qué le puedo decir? Acomodada. ¿Qué tal ya con una pequeña persecución? ¿Qué tal ya con un pequeño... Póngase a pensar usted, ¿qué haría usted si hubiera ahorita mismo una pequeña persecución? ¿Usted seguiría asistiendo a la iglesia? ¿O diría usted, bueno, pues ni modo, me quedé en la casa, ya estuvo? Y cuando le preguntaran si era cristiano, ¿qué diría usted? No, yo es que a veces voy a la iglesia, esas cosas. Un pastor una vez estaba hablando algo parecido y entonces una joven lo interrumpió y le dijo, pastor, fíjese que yo no tengo problemas con el diablo a causa de mi fe. Nada, le dijo, nada. Y le dijo el pastor, pero hija, eso es bien difícil porque la Biblia enseña que Satanás es nuestro adversario. No, pastor, es que yo tengo una estrategia, le dijo ella. Ajá, cuéntela. ¿Cuál estrategia tiene usted? Simple, pastor, simple. Ajá, le dijo el pastor, yo no me doy color que soy cristiana. Yo le pregunto, ¿usted se da color que es cristiano? ¿Ah? ¿Se da pinta usted de cristiano? La gente que trabaja con usted sabe que es cristiano. ¿Ah? O no sabe la gente si es gallo, gallina, chicha, limonada. ¿Ah? No sabe si es cristiano, cristino, hermano, primo, pariente lejano. ¿Qué es? Pero Judas dice que nos exhorta para que nosotros contendamos a favor de la fe que hemos recibido. Y hoy en Honduras, aunque no estamos amenazados bajo muerte por ser cristianos, tenemos que contender. Y le voy a decir esto, aquella gente está contendiendo contra sus enemigos externos, pero nosotros tenemos que contender contra los enemigos internos. Por ejemplo, usted tiene que contender contra un espíritu de impuntualidad para llegar a la iglesia. Tiene que contender contra un espíritu de frialdad en la iglesia, de apatía. Hay gente que viene a la iglesia y solo piensa que este es un servicio, a ver de qué predica el pastor, a ver qué cantan los hermanos. Y la gente sale diciendo, estuvo bueno, estuvo malo, me gustó, no me gustó. Pero le quiero decir una cosa, aquí usted no viene a supervisarnos. Aquí usted viene a recibir la palabra de Dios. Y viene a aprender para poner por obra lo que está aprendiendo. Si no aprende y pone por obra, usted es un oidor olvidadizo. Que dice la escritura, es como aquel que mira su rostro en el espejo y una vez que lo ve se va, se olvida cómo era. La iglesia está creciendo de manera equivocada. Hoy la gente, si Dios no le hace el milagrito, se va. Mire, qué falta de conocimiento, qué falta de conciencia. Miren, hermanos, si nosotros pudiéramos tener una revelación de 1 minuto de lo que es el infierno, yo le aseguro que nuestras vidas serían diferentes. Y es un caso extremo, pero en un canal mundano, hace 2 días,
vi algo que me llamó la atención. Una presentadora joven, bonita, con un joven varón, atractivo, guapo, están sentados a la mesa con una invitada, dicen ellos, y la veo yo que esa invitada está sin pelo. Y estoy pasando los canales y me llama la atención ver eso. Cuando la acercan la cámara a la joven que no tenía cabello, de igual manera un rostro muy guapo, muy bonita la muchacha. Y dice la presentadora que estaba con ella es fulana de tal. Nos hemos conocido en las pasarelas, también es modelo, dice. Pero hace algunos meses le dieron un diagnóstico, tiene cáncer. Pero la joven a la que le dieron el diagnóstico, que está sin cabello, está con una sonrisa. Parece que le estaban diciendo que había ganado la lotería, asintiendo todo lo que decía. Y cuando le dan la palabra dice, esto es lo que nos asombra de ella. Está luchando contra el cáncer y es un ejemplo de vida. Y dijo ella, tuve que llegar a estas instancias para reconocer varias cosas. En primer lugar, dijo ella, que sin Dios la vida no tiene sentido. Segundo, dijo ella, todo lo que era mi vanidad, mi orgullo, mi egolatría, he decidido entregarla, dejarlo todo. Y hoy lo único que quiero es ayudar a otras personas a que encuentren el camino de la salvación y del perdón. Y yo estoy viendo eso y digo, Dios mío, ¿cómo una situación tan adversa puede transformar a una persona para bien? Ahora, mi reflexión es, ¿tenemos que llegar nosotros a situaciones tan difíciles para hacer cambios en nuestra vida? Hoy usted tiene que luchar contra las mentiras del diablo y tiene que hacerlo fervientemente. Hoy, hermanos, el mundo empuja fuerte. Hoy el mundo nos ha metido en una cultura materialista, consumista, que la gente, si no tiene dinero, se siente amargada. Y hemos puesto al dinero en primer lugar, digo como sociedad. Pero usted debe saber una cosa, que nunca, nada ni nadie puede ocupar el lugar de nuestro Señor Jesucristo. Y algunos piensan que son frases bonitas, pero le quiero decir que no es una frase bonita esta que le voy a decir, es una verdad. La Biblia nos enseña en toda su enseñanza que el que no tiene a Dios, aunque parezca tener mucho, no tiene nada. Y el que tiene a Dios, aunque no parezca, lo tiene todo. Hoy en día es necesario volver a poner a la fe en el lugar correcto, que es el primer lugar. Mi pregunta a ustedes es, ¿qué lugar ocupa Jesucristo en usted? ¿Qué lugar ocupa Jesús? Y para responder a eso es fácil decir, no, el primero desde luego, no, pero vamos un poco más allá. Yo le diría, ¿en qué o en quién invierte usted su tiempo? ¿Usted por lo menos se toma 1 hora al día para pasar en oración, hablar con su papá? ¿O hace oraciones, como decimos en Olancho, a la pasarrayas? ¿Ah? Así como usted, ay, Dios mío, acuérdate, aleluya, te amo. No, vos sabes que te amo, pero no tengo tiempo. El que ama saca tiempo, lo hace. ¿Cuánto usted lee la Escritura? ¿Cuánto busca de Dios? ¿En qué invierte usted sus recursos? Esa es una pregunta que usted le dice, ¿quién es el primer lugar de su vida?
Es que responder con la boca es fácil, pero son los hechos de nuestra vida los que responden por nosotros. Y hoy en día la gente, yo me sorprendo cómo la gente discute, incluso, esto lo digo ya no de la gente, voy a decir de cristianos, alegan por política. Se agarran con cualquiera defendiendo su partido o su candidato. Otros por el fútbol. Pero no los he escuchado yo nunca a esas personas hablar vehementemente de su fe, apasionado. Nunca los he visto. Nunca los he visto diciéndole a la gente de frente: Jesús es mi Señor y lo amo y no me avergüenzo del Evangelio. La gente dice: eso es ser fanático. ¿Y lo otro? ¿Y lo otro qué? Mire, le voy a decir una cosa. Entre ser fanático de un partido político, de un equipo de fútbol o de Jesucristo, prefiero ser fanático de Cristo. Yo no sé usted, pero prefiero yo ser fanático de Cristo. Hoy en día es necesario que la gente vuelva a reflexionar qué lugar ocupa su fe. Judas dice que hay que aprender a contender ardientemente, es decir, tiene que ponerle ganas, tiene que hacerlo con energía. Como pastor y predicador yo aprendí una lección, jamás la voy a olvidar, y por eso trato cada vez que vengo a predicar de hacerlo lo mejor que pueda. A veces no lo lograré, pero mi esfuerzo está puesto. Dijo un pastor: hoy tienen más éxito las novelas que los predicadores. Y les voy a decir por qué, dijo él. Porque las novelas dicen mentiras como si fueran verdades, y los predicadores decimos verdades como si fueran mentiras. Desde ese día yo tomé una decisión: voy a hacer lo mejor, voy a hacer lo mejor que pueda cuando esté predicando del Evangelio, porque prefiero que alguien se sienta incómodo a causa de una predicación, pero que esa incomodidad al final le cause el deseo de hacer verdaderos cambios en su vida, y que al final alcance entonces el favor, la gracia y la misericordia de Dios, a que nos estemos riendo todos mientras caminamos hacia el fracaso y tal vez hacia el infierno. Porque algunos hombres, verso 4, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿A dónde está el detalle? Présteme atención. ¿Quiere usted saber que los más grandes enemigos de la iglesia no han salido de afuera? Los más grandes enemigos de la iglesia han incubado sus huevos malignos dentro de la iglesia. Han traído a la iglesia trastornación y le han enseñado a la gente, por ejemplo, que no es necesario santificarse, que no es necesario vivir en integridad. Hay gente que como ellos andan equivocados, entonces quieren hacer doctrinas de su error para no sentirse mal. La Biblia dice que el reino de los cielos es justicia. Diga conmigo: justicia. Y justicia es llamar las cosas por su nombre. Usted debe saber que cuando usted se ha equivocado, a lo malo sígale llamando malo. A lo bueno hay que llamarlo bueno. Es falta de integridad no llamar las cosas por su nombre. La Biblia dice que el justo, aún jurando en contra suya, no se retracta cuando ha dicho una verdad. Hay personas que cuando les toca, le voy a poner un ejemplo, no vamos a hablar para que nadie se vaya a sentir aludido. David el salmista, se le presentó Natán el profeta y le dijo: mi rey, le voy a contar una historia.
una situación que se dio. Y el rey, dígalo, aquí está su rey, todo oído, usted sabe, ya sabe. Y le dijo: en tu reino había un hombre con miles de ovejas, muchas ovejas. Y había otro vecino de él que tenía una sola oveja. Y él dormía con ella, la cuidaba, era su única oveja, no tenía más, solo eso. Pero un día le dice al hombre rico, que tenía muchas ovejas, vino una visita. Y poniéndole de comer delante, no tomó una de sus ovejas, sino que agarró la única del vecino. Y a todo esto David está escuchando, y David está. Y le pregunta el profeta: ¿qué se debe hacer con ese hombre? Y David de un solo salta y suelta la sentencia: que le caiga todo el rigor y el peso de la ley. Perfecto, le dijo Natán, perfecto, mi rey, ese hombre eres tú. Porque él había tomado la mujer de Urías Heteo, amigo personal de él, su única esposa. Y David, siendo un hombre justo, aunque se había equivocado, no cambió el veredicto, él mismo se arrepintió. Hoy en día necesitamos una iglesia que sepa reconocer cuando se ha equivocado. Necesitamos desarrollar una iglesia que tenga integridad, que sea honesta, que donde quiera que vaya pueda dar la cara. Necesitamos una iglesia que se dé a conocer no por sus cantos, sino por su comportamiento. Necesitamos una iglesia dentro de nosotros mismos que viva en integridad, en santidad, porque hay una confusión. La gente piensa que por venir a la iglesia se va a salvar. Señores, la salvación viene cuando una persona se arrepiente de sus pecados, se aparta. Y el arrepentimiento no es cuando llora, el arrepentimiento es cuando cambia. Aló. Hay gente que llora por sus errores, pero no cambia. Yo quiero recordarle a usted que venir a la iglesia no es suficiente. Hay que llevarse a la iglesia dentro del corazón, a donde usted vaya, a donde usted viva. Porque la iglesia no son estas cuatro paredes, ni esas banderas, ni este altar, ni esos aires. La iglesia es usted. La Biblia dice que Dios no habita en templo hecho por manos de hombre. Dios habita en el corazón de los hombres. El templo del Espíritu Santo no es este. El Espíritu Santo, el templo del Espíritu Santo es usted. Tóquese, diga: este es el templo del Espíritu Santo. Ahí es donde vive Él. Ahí es donde vive Él. Y no debes venir a la iglesia, debes llevarte a la iglesia contigo. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios, debes tener identidad y debes vivir como un hombre de Dios y como una mujer de Dios. Debes vivir como lo que eres. Hoy yo lo que estoy tratando de hacer es recordándoles quiénes son. Ustedes no son religiosos evangélicos. Ustedes son hijos de Dios, nacidos de nuevo. Gente a quien Dios le dio la oportunidad de nacer de nuevo, perdonándole sus pecados y dándole la oportunidad de tener una vida nueva. Eso es lo que somos. Alguien diga amén en este lugar. No somos religiosos. Yo no quiero ser religioso. Dios no vino a fundar religiones. Jesús no vino a fundar religiones. Jesús vino a acercar a los hombres a su Padre Celestial, para volverlos y transformarlos en hijos de Dios. Hombres que se han metido, dice Judas, encubiertamente. Y mire usted lo que hacían estos tipos. Bueno, voy a saltar algunos versos por el tiempo, pero Judas luego, présteme su atención, señala 5 juicios de Dios. Habla cómo Dios castigó a los de Sodoma, cómo Dios castigó a los ángeles que no supieron mantener su pureza, cómo Dios castigó a los que salieron de Egipto y no creyeron.
O sea, usted debe saber una cosa, hermano. El evangelio es una cuestión muy seria. Esto no es changoneta, se lo quiero decir. El evangelio no es una burla. El evangelio no es un pasatiempo. La iglesia no es un club social. Aquí es el taller de Dios. Aquí es donde usted viene a ser reparado. Y cuando Dios lo repare, no se vuelva a averiar usted solo. Aquí Dios nos está puliendo a nosotros, nos está mostrando el camino, nos está enseñando. No se trata de vivir hipócritamente, se trata de ser transformados, de aceptar ese favor de Dios, de respetar la obra de Cristo. Hoy celebramos la cena del Señor, traemos a memoria su sacrificio en la cruz. Hay que tener respeto por la muerte de Cristo. Hay que tener dolor en el corazón sabiendo que el que tenía que estar en esa cruz no era Jesús, eras tú. Debes estar agradecido que Jesús tomó tu lugar. Quizás se te ha olvidado. Quizás crees que Jesús fue el que subió. No, Jesús no tenía que subir. Lo hizo porque si no nos tocaba a nosotros padecer. Y con su muerte nos dio la oportunidad de ser hechos nuevas criaturas. Con su muerte nos dio vida eterna, hermanos. Y usted debe estar agradecido con Él y debe cuidar su salvación todos los días. Mire, la Biblia dice en el libro de Hebreos que al que peca deliberadamente, ya para ese no hay más sacrificio. Hay gente que dice, no, hermano, es que mire, Jesús pagó por mis pecados, entonces significa que yo puedo echar mis pecaditas. Dice la Biblia que para el que peca deliberadamente ya no hay más sacrificio. O sea, Jesús no se va a volver a subir a la cruz por ti. Ya no es necesario. Usted debe cuidar su salvación. La salvación que usted ha recibido, cuídela por favor. Cuídela. Le quiero decir una cosa, la salvación suya no es responsabilidad mía. La salvación suya es su responsabilidad. Este mensaje que estoy predicando es mi responsabilidad, pero responsabilidad suya es cuidar la salvación. Si usted no la cuida, perdóneme, si usted no la cuida, dice la Biblia que ya no queda más sacrificio para usted. Usted debe luchar hoy ardientemente contra el pecado y contra la tentación. Hoy el mundo a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Hoy no es necesario entrar a una página pornográfica para ver desnudos. Hoy con solo comprar el periódico del día, no encuentra usted menos de 5 o 6 páginas de desnudos, ofertas sexuales. No basta, solo basta con abrir el internet y darle clic a donde no debe. Y aquí se debe luchar ardientemente contra la tentación. Los hijos de Dios debemos luchar ardientemente contra el mundo y contra el pecado. Porque el que te llamó de las tinieblas a la luz, te llamó para que fueras santo. No te llamó para que fueras religioso, no te llamó para que fueras hipócrita, te llamó para que cambiaras. Él te dio su espíritu para que tengas el poder de cambiar lo que antes no podías. En nuestras fuerzas nunca pudimos hacerlo, pero hoy que estamos en Cristo Jesús, la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los que dicen que no se pueden cambiar son mentirosos. Claro que se puede cambiar. Si usted busca a Dios va a cambiar. Si justifica el pecado no va a cambiar. Pero cuando yo he visto a hombres salir de las ataduras más terribles de este mundo, como el homosexualismo. Conozco a un pastor que si él no me dice, no le hubiera creído. Jamás hubiera creído. Yo lo veo hoy, varón de Dios, predicador del evangelio. Y dice que Dios lo sacó del homosexualismo. Y dicen los impíos, hijos del diablo, que con eso se nace. De ninguna manera. De ninguna manera. Dios no comete errores, hermanos. Dios no comete errores. Dios no comete errores. Escúchelo bien, se puede salir de donde sea. Hemos visto prostitutas salir
de esa vida, ladrones salir de esa vida, personas salir de cualquier tipo de pecado. Escuche bien, porque la Biblia dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Usted debe seguir luchando ardientemente, y cuando alguien le diga no, es que no se puede, diga usted que Jehová reprenda al diablo. Si yo estoy en Cristo es para ser nueva criatura. Claro que puedo cambiar, claro que puedo hacerlo. Lo que el mundo dice que no, yo digo que sí. Lo que el mundo dice que no, Dios dice que sí. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la obra de Cristo. Debe usted recordar que el evangelio no consiste en palabras solamente. El evangelio es poder. Lo que usted tiene, hermano, no es una religión. Lo que usted tiene es poder. Cuando alguien te diga que no se puede, recuerda quién eres. Recuerda que eres un hijo de Dios. Recuerda que eres una hija de Dios. Recuerda de dónde Dios te llamó. Por eso dije desde el principio que lo que necesitamos es recobrar la identidad de hijos, para luchar por la fe, para apoderarnos de las promesas, para saber que no estamos pintados en esta tierra, que somos agentes de cambio, somos factor de cambio. Nosotros somos, dice la Biblia, la sal de la tierra. Usted es la sal de la tierra. Usted es la sal de la tierra. Usted es la sal de la tierra. Usted no es cualquier cosa. Usted es la sal de la tierra. El factor de cambio en esta vida se llama usted. Usted es el factor de cambio. Dios está acercando los tiempos. Escuche esto. Donde los hombres fieles y las mujeres fieles van a ser promovidos a lugares insospechados. ¿Oyó lo que le dije? Dios está cortando los tiempos y los está acercando. Donde los hombres fieles y las mujeres fieles a Dios, Dios los va a poner en lugares altos. Dios los va a poner en lugares insospechados. Lo que por tradición se conoce que le pertenecía al mundo, viene el tiempo donde Dios pone el orden. La Biblia dice que nosotros hemos sido puestos como cabeza y no como cola. Viene el tiempo donde la luz de Cristo tiene que alumbrar desde adelante y desde arriba, desde adelante y desde arriba. Viene el momento donde Dios lo va a hacer con hombres fieles y mujeres fieles, gente que quiera transformarse en Él. Hoy usted debe aprender a luchar por su fe. Deje de ser un acomodado. No se acomode al pecado. No se acomode a la mediocridad. Dios no lo llamó para ser mediocre. Hay gente que habla, va de congreso en congreso, otros saltan de iglesia en iglesia y lo único que no quieren es cambiar. Si les dicen que vayan a China, a que alguien les ponga la mano, van. Y no necesitan que alguien les ponga la mano. Lo que necesitan es hacer decisiones personales y decir: Señor Jesús, tú estás conmigo. Lo que yo no puedo hacer por mi propia fuerza, lo voy a hacer en tu nombre. Lo voy a hacer en tu nombre. Hay gente que a mí me dijo, cuando llegué al evangelio, no, me dicen, estás vos emocionado. Mira, me dicen, estás bien joven y estás bien emocionado en esa cosa del evangelio, pero te damos 3 meses y vas a estar en la misma condición o peor. Así me dijeron. Y yo estaba enamorándome cada vez más de Jesús. Y cuando me dijeron eso, me fui a mi casa y lloré y le dije: Señor, no sé si es cierto lo que me dijeron, que en 3 meses voy a volver a lo que era antes o peor. Y le dije: Señor, pero era un bebé espiritual, entiéndame. Yo le dije: Señor, dame la fuerza, dame el poder para mantener mi vida en este camino donde tú me has llamado. Pasó 1 año y los que me dijeron eso me dijeron: no, me decías que vos estabas bien emocionado, y me seguían atemorizando. Cuando Dios comienza a edificar una obra, siempre salen los Zambalat, los Tobías, y salen todos esos hijos del diablo que le dicen que no se puede. Cuando pasaron 3 años, ellos mismos me vinieron a decir: no, realmente conociste a Jesucristo. Y esos que me dijeron que no se podía, hoy creo que solo hay uno
De los como 5 que me dijeron que no se podía, solo hay 1 que no ha llegado al camino del evangelio. 4 ya están ahí. 4 ya saben que sí se puede hacer cambios. Los cambios que el mundo no puede hacer, en Dios sí se pueden hacer. Las transformaciones que el mundo dice que no se puede, Dios dice que sí se puede. Si usted busca a Dios, lo va a encontrar y va a ver la transformación y la gloria de Dios. Pero usted tiene que estar decidido, determinado y definida a pelear por su fe, a defender su fe. Si usted no está definido, entonces no va a tener convicciones, no va a tener identidad, no va a sentir que le pertenece la fe, que le pertenece el evangelio. Usted debe tener sentido de permanencia. Usted no es un invitado, usted es un hijo, y hay una gran diferencia. Tampoco es siervo o sierva, es hijo. La Biblia dice que el siervo permanece en la casa a causa de su capacidad. Es decir, uno tiene contratado a alguien mientras funcione para el trabajo. Pero la Biblia dice que el hijo permanece en la casa a causa de su naturaleza. Mire, el hijo se puede portar mal, pero es hijo. ¿Sabía usted eso? ¿Cuántos de los que están aquí son padres? Levante su mano. Levante su mano los que son padres. Yo les pregunto a ustedes, ¿todos sus hijos se portan cheque, hermanos? ¿Ah? ¿Verdad que no? Y cuando sus hijos se portan mal, dejan de ser hijos. ¿Verdad que no? Es que el hijo permanece en la casa a causa de su naturaleza. Aunque sea mal portado, es hijo. Por eso es que usted mira que a veces hay madres que capturan a sus hijos, que es un violador, un asesino, y entrevistan a la madre y dice la madre: no, si es inocente mi hijo. Porque para ella es su hijo. Para ella es su hijo. Y usted debe saber una cosa: nosotros, aunque cometemos errores, seguimos siendo hijos de Dios. Usted debe tener identidad, y eso no es una excusa para pecar, es más bien una motivación para ser fiel. Si Dios es fiel cuando yo soy infiel, ¿cómo no será Dios cuando yo camine también en fidelidad? Usted debe reflexionar y decir, no debe estar viviendo, bueno, aunque yo sea infiel, Dios es fiel. Póngase a pensar, caminando los dos en fidelidad, en integridad, pareciéndose usted cada vez más al que le llamó de las tinieblas a la luz, decidido y decidida a luchar ardientemente por la fe. Mire lo que hacían estos hombres. Verso 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Mire, aquí Judas empieza a subir el volumen, hermanos. Pero el verso 9, mire usted lo que hacían. Pero cuando el arcángel Miguel contendía, el 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne. Permítanme aquí. Esta gente contra la que Judas dice que hay que luchar son, en primer lugar, personas que no respetan el cuerpo. Dice que son mancilladores de la carne. Esto habla de la inmoralidad sexual que este mundo vive actualmente. Y esto, hermanos, le voy a contar una cosa. Hay en Estados Unidos iglesias donde están casando hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y entonces hoy la gente no sabe. Dice, pero este pastor dice una cosa, aquel dice otra. Y entonces es que no se trata de lo que diga este o aquel, se trata de lo que dice la palabra de Dios. Por eso le estoy diciendo que como hombre de Dios y mujer de Dios, usted tiene que conocer la Biblia. Porque si no, va a salir alguno ahí diciendo cualquier tontera y uno la va a creer. Pero dice aquí que estos, en primer lugar, mancillan la carne, es decir, no respetan el cuerpo. Usted debe saber una cosa. La Biblia dice que a los adúlteros, eso es a los hombres casados, mujeres casadas que tienen relaciones extramaritales, eso es el adulterio, relaciones fuera del matrimonio. Y a los fornicarios, eso es a los que no estando bajo el pacto de matrimonio tienen relaciones sexuales. A los adúlteros y a los fornicarios, dice la Biblia, los juzgará Dios. Eso habla de que, y la pregunta es, ¿y a los otros no los va a juzgar? Claro que sí. ¿Qué está queriendo decir la Biblia? Que hay un juicio
particular y especial contra la gente que no respeta la sexualidad. La Biblia habla, por ejemplo, del hombre que se echa con hombre y de la mujer que se echa con mujer. No le llama a eso la Biblia pecado, a eso le llama aberración. Una prostituta es una pecadora, un homosexual es un aberrado, porque está usando su cuerpo contra naturaleza. La prostituta está en abuso de su cuerpo. Pero el homosexual, la lesbiana, el bestialismo, el que usa de bestias, está usando su cuerpo contra naturaleza. Lo importante de todo esto es saber lo siguiente: que para todo Dios tiene un perdón y una esperanza. O sea, por eso el evangelio, vuelvo al comienzo, debe ser planteado correctamente. Yo he escuchado programas donde la gente le dicen: no, Dios lo ama como usted es. Hay que prestar atención a eso, porque pareciera entonces que Dios le ama y usted no deje de hacer, no haga ningún cambio. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y el pecador que quiere salir de su pecado va a encontrar salvación y poder para salir de ahí. Los que mancillan la carne, los que rechazan la autoridad. Estos hombres estaban dentro de la iglesia y decían: no, hombre, ¿qué es eso? El pastor está equivocado, no anden creyendo esas cosas. Pero lea la escritura, lea la escritura. Y luego están entonces los que rechazan la autoridad, los rebeldes, la gente que piensa que uno como pastor está pintado, la gente que no respeta no solo la autoridad espiritual, sino la autoridad natural. Usted debe saber como hijo de Dios que usted es llamado a respetar todo tipo de autoridad. Si usted tiene un jefe, respételo. ¿Aló? Respete a sus padres, respete a su papá y a su mamá, respétela. Respételo, respete a su pastor, porque Dios me puso aquí no para ser pichingo de nadie. Dios me puso como autoridad en esta casa y debo ejercer esa autoridad, y por eso enseñamos la escritura desde esta perspectiva, porque dice la Biblia que estos lo que hacían era que no respetaban autoridad tampoco. Hay gente que piensa que uno está aquí solo para decirle: sí, hermano, está bueno, no, está bien, déle, hermano, está... No, tengo que estorbarle también. Tengo que estorbarle, tengo que decirle lo que está mal. Y si a usted no le gusta que le digan que está equivocado en algo, es que es perfecto y ya no necesita estar aquí. No se ajunte con nosotros que somos imperfectos entonces. Pero mientras esté en esta tierra, la Biblia dice que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos. Mi tarea, mi labor como pastor es amonestarle a usted. Porque si voy a perfeccionarlo es porque usted necesita ayuda. Por eso le estoy predicando este mensaje. Por eso le estoy diciendo que usted debe luchar ardientemente por su fe. No se conforme a la mediocridad, no siga en ese camino. Va por un camino malo. Y al hombre lo alcanzan sus obras, sean buenas o sean malas. Ese es el problema. Mire, yo quiero que a mí me alcancen mis obras, pero quiero que sean buenas. La Biblia dice: al hombre lo alcanzan sus obras, sean buenas o sean malas, lo van a alcanzar. Es decir, las consecuencias de nuestro caminar siempre nos van a alcanzar. Y yo estoy aquí para decirle, hermano, donde usted se esté equivocando, haga cambios en el nombre de Jesús. No se conforme, haga los cambios necesarios. Usted ha sido llamado para una vida de excelencia, no para una vida de mediocridad. Y aunque algunos tal vez se sienten incómodos o molestos conmigo, pero voy a tomar el riesgo. Lo voy a tomar hoy. Bueno, de hecho ya lo tomé. Y le quiero decir a ustedes lo que es correcto delante de Dios. Porque usted debe aprender a contender ardientemente por su fe. Usted no es religioso ni religiosa. Usted es un hijo de Dios. ¿Qué otra cosa hacen estos tipos? Y dice que blasfeman de las potestades superiores
Y pone el ejemplo de que ni aún Miguel, cuando luchaba por el cuerpo de Moisés, profirió palabra contra Satanás, sino que él mismo le dijo que Jehová te reprenda. Eso habla, hermanos, de que el cristiano debe aprender a respetar inclusive las cosas que no conoce del mundo espiritual. Mire, hay gente que habla del diablo, diablo, pirujo que dan. Tenga cuidado, tenga cuidado. Usted lo que tiene que hacer es enamorarse de Jesús. Y deje que Jesús ponga en orden todas las otras cosas. Pero usted no se meta a cosas que usted no sabe. Porque muchas personas están padeciendo consecuencias por haberse metido a cosas que no saben. Los hijos de Dios deben ser respetuosos, tranquilos. Mire, lo que usted no sepa, cállese. Yo les digo, no se ponga en la fila de coscorrones gratis. Hay gente que no tiene por qué estar ahí y está en la fila de coscorrones. Denme a mí, denme a mí, denme a mí. Cállese. Lo que usted no sepa, mire, si no sabe, cállese. Si Dios no lo ha llamado a una cosa, silencio. Porque estas personas, dice, estos blasfemos hablaban, le hacían creer a la gente que hablar de las cosas espirituales era cualquier cosa. Debemos tener cuidado. Debemos aprender, hermanos, a ser gente sabia. Diga conmigo, yo soy sabio. Le voy a leer nada más lo que Judas dice de estos tipos. Mire, aquí Judas se calentó. Se calentó, era un hombre que estaba haciéndolo ardientemente. Dice en el verso 11: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán. Me detengo ahí, escúcheme. El error de Balaán, ¿cuál es? Pensar que uno viene a Dios solo para que le den dinero o servir a Dios por dinero. Yo le voy a contar esto, hermano, y permítame, por favor. Mire, hay mucha gente que el evangelio hoy lo ha resumido a pedir pisto. Tenga cuidado. Yo le enseño a usted lo que la Biblia me dice que le enseñe: ofrendas, diezmos, primicias. Y para que hayan diezmos, alguien tuvo que ganar. ¿Ya? Para que hayan primicias, alguien tuvo que comenzar a tener una entrada nueva. Y la ofrenda es el producto del corazón, de la gratitud que uno tiene con Dios. Pero tenemos que denunciar, y usted tiene que saber que Dios no lo ha llamado a usted para ponerlo boca abajo. Le digo yo a la gente, los agarran de los zapatos y hasta que le cae el último tostón. Algunos hasta el diente de oro les cae ya. Le cae la placa y le cae el diente de oro. Mire, esa gente, dice la Biblia, andan en el error de Balaán. Le quiero decir una cosa: el evangelio no se compra con dinero. Los milagros no se compran con dinero. El milagro que usted quiere lo va a obtener con obediencia y con fe, por la gracia y el amor de Jesucristo. Que alguien diga amén en este lugar. Dios le ha llamado a cosas grandes a usted y debe saber y conocer a que Dios le llamó. Perecieron en la contradicción de Coré. Mire, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, mire usted qué barba. Llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados, fieras ondas del mar, Dios mío, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí el Señor con sus santas vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos, mire usted, a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Yo quiero terminar, hermanos, ahora diciéndoles lo siguiente. Dios me ha inquietado y yo pues no voy a ser responsable de todas las iglesias de Honduras, pero sí soy responsable de esta iglesia, y yo tengo que enseñarle a usted la verdad y tengo que exhortarle, y si es necesario regañarlo, lo voy a regañar.
Y le voy a decir: donde te estás equivocando, corregí, por favor. Endereza tus pasos, corregite, porque Dios te ha llamado para cosas grandes. Abandona el error, abandona lo que no estás haciendo bien, hacer los cambios en tu vida necesarios. Porque yo no puedo estar aquí solo para decirle a ustedes: sí, hermano, aleluya, gloria, gloria a Dios, Dios lo bendiga. No, cuidado. Yo no soy un hipócrita ni soy un mentiroso. Y le quiero decir hoy en día: es necesario que usted haga cambios en su vida y que luche, que pelee ardientemente por su fe. ¿Contra qué cosas tienes que pelear? ¿Qué cosas te están estorbando? ¿A qué te has acomodado? ¿A qué cosas que son malas les has llamado buenas y les has hecho campo en tu vida? Hay gente que aprende a tolerar el pecado, a tolerar el error, a tolerar la mediocridad. Lo que es malo y necesita ser cambiado. Y lo que es bueno necesita ser confirmado, fortalecido y seguirlo practicando. Hermanos, dirán algunos: hoy el pastor vino enojado. Sí, es cierto, pero no con usted. Vine bravo contra los errores, contra el pecado y contra la mentira. Y como vine enojado contra esas cosas, le vine a decir a usted que no siga más en el error, que haga cambios en su vida. Vuélvase un apasionado de Jesucristo. Usted es un hijo de Dios. Usted no es un invitado, ni en el reino de Dios, ni en esta iglesia. Aquí usted es parte de este ministerio. Y yo quiero que usted sepa que yo cuento con usted para hacer la obra de Dios. Yo quiero contar con usted. Yo quiero saber si yo puedo contar con usted. Yo quiero que usted me levante su mano y me está diciendo: pastor, cuente conmigo, pastor, cuente conmigo. Aquí voy a estar, por lo menos voy a orar por usted, voy a hacer algo. Pero dígame con su mano en alto que usted se siente parte de la iglesia del Señor y de este ministerio, que no está solo aquí para que lo miren. Padre, bendigo estas manos en el nombre de Jesús. Declaro que tu bendición reposa sobre ellos. Declaro en el nombre de Cristo Jesús que lo que has hecho en mis hermanos y los has llamado, todo lo que has dicho de ellos se va a cumplir y se va a lograr en el nombre de Jesús. Yo profetizo sobre sus vidas que tienen el poder y la autoridad para dejar todo aquello que les estorba, para apartarse de todo error, inclusive de todo pecado y de toda atadura. Yo declaro que ninguna maldición se puede enseñorear de la vida de mis hermanos y de mis hermanas. Yo declaro en el nombre de Cristo que Jesús es su Señor, que Jesús es su Salvador y que solo a Él obedecerán y que bajo el poder de su palabra se moverán. Yo declaro, Padre, en el nombre de Jesús, que no les faltará tu fuerza, tu poder y tu presencia. Los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Diga a la iglesia: amén. Y levante una ofrenda de palmas para Cristo, por favor. Dele bien esa ofrenda de palmas a Jesús. Si es para Cristo, en más, si tiene un aleluya, también déselo. Si tiene una voz de júbilo, regálesela. Si tiene un gloria a Dios, no se calle. Alaba el nombre de Jesús, que Él vive y reina. Es tu Señor y tu Salvador y murió por ti en la cruz. Y debes estar agradecido y agradecida con Él. Aleluya. Póngase de pie, por favor. Vengan, hermanos del Ministerio de Alabanza, suban pronto. Solo quiero terminar diciéndoles lo siguiente, hermanos. Le doy unos segundos, ahí arréglese la ropa, acomódese. Y luego présteme atención. La Escritura dice así. Vea para acá, por favor. Deje a la gente que está moviendo. Mire acá.
Dice la Escritura que a quien mucho se le perdona, mucho ama. Si usted no tiene conciencia de cuánto Dios le ha perdonado, usted tendrá un corazón frío frente a Dios. Pero si usted le permite al Espíritu Santo por un momento redarguirle de sus errores, si usted le permite al Espíritu Santo hacerle ver que esas cosas que usted le llama pequeñas en su vida, pequeños errores, te estaban arrastrando hacia el infierno, te aseguro que tu vida va a cambiar. Mire, yo conocí a Jesús de 21 años. Y un día le reclamé y le dije: ¿por qué permitiste que viviera 21 años de mi vida sin conocerte? Viví muchas cosas en el mundo. A los 21 años ya era un pecador. Y yo siento que Dios a mí me ha perdonado los peores pecados. Y me siento tan feliz de ser perdonado. Muchas veces me despierto por la mañana y le digo, y pensar que un día no te conocía y tú me buscaste a mí. La Biblia dice que Él te buscó a ti. Yo quiero decirle que Dios es mi amor, que Jesús es mi pasión, es mi canción, mi poesía. Y Él conoce, y lo digo públicamente porque Él lo conoce. Estoy dispuesto a luchar ardientemente por mi salvación. Si hay algo que yo no quiero jamás es volver atrás. Yo ya sé lo que el mundo da. Lo único que cambian son los cantantes y cambian las canciones. Pero yo conozco la oferta del mundo. Yo sé lo que el mundo tiene. Yo lo sé bien. Y yo sé que en Honduras yo no tengo que agarrarme con alguien a tiros por mi fe. Pero sí sé que tengo que luchar contra mis enemigos internos, contra las cosas que me quieren apartar de Dios, como la apatía, el afán, la pereza, el materialismo, la impuntualidad. Yo lucho a diario contra estas cosas. Pero mientras tenga vida, voy a seguir luchando. Porque lo que Jesús hizo por mí en la cruz, nadie más lo podía hacer. Lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario, nadie más lo va a poder hacer. Y yo te invito en esta hora a que hagas una decisión, aún siendo ya hijo de Dios, aún siendo cristiano. Te voy a lanzar un desafío. Te voy a invitar a que hagas una decisión de consagración, de fidelidad, de entrega, de servicio a Dios como nunca antes lo has hecho. Tú levantaste tu mano y lo hiciste delante de Dios. Espero ver ese compromiso. Sobre todo no porque tengas que darme cuentas a mí, sino solo para saber que lo que hiciste
lo hiciste delante de Dios, con respeto, con amor, con gratitud. Cierra tus ojos un momento. Levanta tus manos y visualiza por algún momento contra quienes tienes que pelear, contra quienes tienes que luchar. ¿Qué enemigos se están apartando de la fe? ¿A qué cosas te has acomodado? Recuerda de dónde Dios te sacó. Recuerda tus primeros días en el Señor, cómo te esforzabas, cómo sacabas tiempo de donde fuera. Y haz un voto con Él. No lo hagas conmigo, que yo no morí en la cruz por ti. Yo solo soy tu pastor. Jesús es tu Salvador. Se ha enfriado.
si has dejado de sentir su presencia, ahí donde estás, pídele perdón a Dios, a tu Padre. Si el afán, si el consumismo, si has condicionado tu amor y tu entrega a causa de un favor o de una petición, olvidándote de tu salvación, olvidándote de su sacrificio, al nuevo voto delante de Él. Pídele perdón. ¿Qué te está apartando de Dios? ¿Qué es lo que te está apartando de tu Señor, de tu Salvador? ¿Has pensado que Jesús es una religión más? ¿Has pensado que es suficiente con venir un rato a la iglesia? Habla con Él un momento. Amado Padre Celestial, comparto tu palabra con mis hermanos, dándote gracias por llamarnos al orden, a lo correcto. Es un momento hermoso en ti para quien lo quiere aprovechar. Espíritu Santo, lo hice lo mejor que pude. Ahora es tu persona. Ahora eres tú el que puede sembrar esta palabra en el corazón de cada uno. Yo te ruego que hagas tu obra. Redargúyenos. Redargúyenos del pecado. Redargúyenos de justicia. Redargúyenos de juicio. Yo te ruego, Señor Espíritu Santo, que al salir de este lugar, nadie en este auditorio salga de la misma manera. Yo te ruego que te puedan conocer, que puedan por un momento quitar sus ojos de las cosas de este mundo, que tanto sus alegrías como sus tristezas son transitorias, y que puedan verte a ti y sentirse tan atraídos por tu persona, por tu presencia, que sean capaces de tomar la decisión de luchar, de contender ardientemente por su fe, por su salvación. Déjeme bendecirlo, levante sus manos. Como siervo y sacerdote, declaro que tu bendición reposa sobre tu pueblo. Declaro en el nombre de Jesús que tú le bendecirás en el campo, que tú le bendecirás en la ciudad, y que todo lo que sus manos toquen ha de crecer, de fructificar
ante ti y ante tu obra. Lo bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo.
tuya es la honra, que tuya es la gloria, que nuestro corazón está apasionado por ti, que nunca más la frialdad tomará lugar en nosotros, sino que estaremos apasionados, enamorados, energizados por tu presencia. Hoy yo declaro que maldiciones se pudren, que ataduras se rompen, que enfermedades se van de los cuerpos ahora mismo. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy declaramos el ambiente propicio para que tú hagas milagros, para que te muevas en medio nuestro y hagas lo que los médicos no pueden hacer, Señor Jesús. Haz desaparecer toda enfermedad, haz desaparecer, Señor Jesús, ahora mismo, haz desaparecer toda enfermedad en el nombre de Jesús, Padre. Y tráenos y vuélvenos un corazón apasionado, corazón lleno de fe, donde tú seas el centro, el único, el primero, el más especial. En esa actitud le voy a pedir que presente su ofrenda. Asegúrese de que cuando la levante ya no sea más dinero. Asegúrese que sea gratitud, que sea amor, que sea adoración, que sea fe. Señor Jesús, hoy presentamos nuestras ofrendas delante de ti. Te rogamos también que nos perdones, porque muchas veces se nos hace tan difícil despojarnos de las cosas materiales. Hemos hecho muchas veces difícil lo que es fácil y nos hemos olvidado de que lo difícil lo hiciste tú. Hoy queremos traer a través de nuestras ofrendas gratitud, amor, fe. Queremos enamorarte. Queremos que nuestras ofrendas suban delante de ti como olor fragante. De alegría, de gozo, de revelación.